estos momentos nos ponemos en pie y buscamos en nuestras Biblias la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 27, versículos del 13 al 26. Hechos 27, 13 al 26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. Y en estos momentos tenemos la predicación por nuestra pastora Maritza Resto. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Marieli. Los niños y las niñas pueden pasar a los salones en donde estarán recibiendo la palabra del Señor a tenor con sus edades, con sus etapas de desarrollo. Así es que en este momento consagramos el espacio para que ellos y ellas con sus maestros o maestras puedan ir pasando a los salones de educación cristiana. Estamos ante una historia de salvamento, ante una tempestad, ante un naufragio, que es digno de filmarse, es digno de que cualquier cineasta pueda meterse por ahí y de alguna manera llevarlo a la pantalla grande. Hay personas que les gusta el mar. ¿A cuántos les gusta el mar? La navegación. Hay gente que le gusta la navegación y saben del arte de navegar, de ese asunto náutico, y conocen los pormenores y lo disfrutan. Hay otras personas que nos agrada montarnos en un crucero, no tanto en un bote, no tanto en la lancha, en algo que nos parezca más seguro, más grande, porque si pasa algo inesperado,
poco podemos hacer. Y con toda probabilidad nos vamos al fondo más rápido. Ustedes saben que se estila decir, yo le tengo mi respeto al mar. Hay gente aquí que lo ha dicho, yo le tengo mi respeto al agua, yo le tengo mi respeto al mar. Y es que nadadores experimentados, y es que marineros avesados, y es que navíos tan potentes como el Titanic fueron tragados por el mar. Así es que no hay duda que al mar hay que tenerle respeto. Y los salmos están llenos de imágenes y de figuras que hablan de los monstruos marinos, que hablan de ese mar desencadenado que puede tornarse en un estado casi caótico para el ser humano. No hay duda de que estamos ante un relato de salvamento, porque lo que allí ocurrió, cuando usted lo lee con calma y lee todo ese capítulo, era para morir, no era para vivir. Y Pablo estaba en ese navío, estaba en esa embarcación y estaba como un prisionero junto a otros prisioneros, pero Pablo no era un prisionero común y corriente, estaba preso, lo llevaban a Roma, él había apelado al César porque ante aquel procurador de la justicia, Festo, del que habla el capítulo anterior, y el rey Agripa, él tuvo o se vio en la necesidad de apelar al César para que viera su causa, su caso. Y estaba prisionero por ser fiel a Cristo. ¿Escuchó usted bien? Porque el seguimiento a Cristo en muchas ocasiones tiene que ver también con el perseguimiento de otra gente. Y a Pablo, como a muchos de los apóstoles, en su seguimiento a Cristo, los persiguieron hasta la misma muerte. Así es que este Pablo, prisionero, junto a otros y a la tripulación, se enfrentan a una tempestad indomable. El misionero Pablo, entonces, si miramos así, a grandes rasgos, el relato es una voz de confianza. Escuche bien. Es una voz de confianza en medio de una crisis donde le va la vida misma. Cuando miramos esta narrativa vemos que, como dije, el Pablo prisionero por la causa de Cristo, lo llevan a Roma. La travesía es larguísima, peligrosísima, es prolongada, peligrosa, y por la época del año en que están navegando, pudieran encontrarse con esas tempestades que ya el libro de los Hechos registra. Enfrentamos, de acuerdo a Hechos capítulo 27, una tempestad terrible que no daba tregua. Y tuvieron que tomar medidas de emergencia rápidas. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos en la vida donde usted tiene que actuar rápido. Y usted tiene que tomar las medidas de emergencia rápido. Porque si no actúa rápido, le va la vida. Y aquí hay gente sentada que han pasado experiencias donde si no han actuado rápido en el pasado, en alguna situación particular de salud, quizás no hubiesen llegado al hospital. Así es que ahí nuestros amigos dicen que ante una situación que requería prontitud, rapidez, soltaron una boya. Le estoy poniendo el asunto en palabras más sencillas. Subieron el bote salvavidas. Ese es el esquife. Y usted dice, ¿qué es eso de esquife? Amarraron el caparazón del barco con sogas. Soltaron carga, provisiones, agua, alimentos. Todo eso era necesario.
Si no hubiesen hecho eso, más difícil hubiese sido la situación. Hicieron todo lo humanamente posible. Fue importante y necesario, pero una vez lo hicieron, no restaba mucho más. Dice ahí la historia que se entregaron a la suerte, que estaban a la deriva, tiraron la toalla, en otras palabras. En ese momento de crisis terrible, Pablo es llevado en ese navío junto a los demás. Y es él quien tiene una encomienda de parte de Dios. En medio de la tempestad hay una palabra que pronunciar del Señor para aquellos que estaban allí y para él mismo. Porque muchas veces en esas encomiendas que Dios nos da, la palabra es para los otros, pero la palabra es para ti mismo, para mí misma. La palabra es para de alguna manera desatar fe y confianza, paz y seguridad para aquellos, pero para uno mismo o para una misma. Y dice así el verso 20. Por favor, si usted quiere, mantenga su Biblia abierta. Dice, al no aparecer ni sol, ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Las circunstancias le gritaban a todas esas personas, no hay nada que hacer. La circunstancia le decía a todos los que iban en la nave, déjense morir, déjense llevar. Hay momentos en la vida de la gente y de los pueblos que la circunstancia parece que nos supera a nosotros y a nosotras. Que la circunstancia nos puede más. Pero los que tenemos al Dios de la vida y al Dios de las posibilidades, aunque no salga el sol, como dice ese verso 20, ni veamos un cielo estrellado, como continúa diciendo el versículo, creemos que volverá a salir el sol y las estrellas se volverán a ver en el nombre de Dios. Dijo un gran prócer puertorriqueño, Ramón Emeterio Betances, los pueblos, cuando pierden la esperanza, se denigran o se suicidan. Y Puerto Rico no puede perder la esperanza. Y si este es un pueblo creyente, eminentemente creyente, ¿cómo vamos a perder la esperanza? Hay esperanza en Dios. Y hay esperanza porque Dios, el Eterno, ha de ayudarnos junto con la prueba. Porque dice la Escritura muy claramente que Él no te da una carga más pesada de esa que tú puedes llevar. Y si Él da cargas es porque hay hombros, hay espalda suficientemente fuerte para llevar la carga. Pero junto con la prueba, dice la Sagrada Escritura, Él dará la salida. No hay prueba que llegue al colectivo, no hay prueba que llegue a la familia, no hay prueba que llegue a la persona que no tenga solución. Lo que pasa es que las soluciones a veces no son como nosotros las hemos diseñado. Porque mis pensamientos, dice la Escritura, y lo leímos hoy en la lectura de confesión, el pensamiento de Dios no es el nuestro. Los caminos de Dios no son los nuestros. El pensamiento y el camino de Dios es más alto y más excelso que el nuestro. Y Él sabe cómo llevarnos en la travesía. Versículo 21 dice,
que Pablo les recuerda la advertencia que él les había dado. Porque antes de zarpar, ya él había dicho que no lo hicieran. Pero como él no era un experto en náutica ni en navegación, pues no le hicieron mucho caso. Dice el versículo 21: habría sido conveniente, por cierto, haberme oído y no zarpar de Creta. Hay momentos que cuando sentimos la convicción de hacer la advertencia de que hay un riesgo, de que hay un peligro, tenemos que hacerlo. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted siente esa inquietud de parte de Dios de dar una palabra de advertencia a alguien. Puede ser a su hijo, puede ser a una amiga, puede ser a un hermano en la fe, puede ser a un compañero de trabajo, puede ser a un vecino, a una vecina. Y con humildad hacerlo, no es un asunto de llegar, tú sabes, y presentarnos como aquellos que tenemos la última palabra. Pero cuando Dios nos inquieta dar una palabra de advertencia, porque hay riesgo, porque hay peligro, porque hay alguna situación que nos puede amenazar, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Y Pablo hace memoria de ello, pero no con un espíritu altivo y cantaletero. Oiga, porque lo peor que hay es una persona cantaletera. Y te lo dije, y te lo dije. Y por aquí, y por allá, y pues te rodea por delante, por detrás y por el lado. Mira, ya me lo dijiste. Pablo es un maestro en eso. Y él lo señaló suavemente y rápidamente hizo la transición a lo que correspondía ahora. Porque lo pasado, pasado es. Ya no podían dar marcha atrás, ya estaban allí en plena tempestad. De reverso, cuando alguien nos da un consejo sabio, no caprichoso, aunque no sea la persona experta en los asuntos que estamos confrontando, si Dios dirige a esa persona, debemos escucharla y tomar en cuenta su consejo. Quizá nos podemos evitar muchas tempestades. ¿Cuántos dicen amén? Muchas tempestades. Este Pablo venía de otras tempestades. Pablo venía de las tempestades de la persecución, tanto en carne propia como en un pasado, el ser la persona que perseguía. Así es que de tempestades de persecución sabía el apóstol. Pablo venía de la tempestad de ser rechazado por aquel pueblo judío, por aquellos judíos que de alguna manera ponían todo lo que era la práctica, la ley, antes que el sacrificio de Cristo. Pablo venía de la tempestad de las falsas acusaciones. Si alguien sabía de distintas tempestades en los distintos escenarios, era este apóstol. Así es que quizás no era un experto en navegación, pero era un hombre que hablaba con Dios y que Dios hablaba con él. El versículo 22 dice: les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, solamente la nave. Proclamar la palabra de salvación es siempre la voluntad de Dios. Suena así sencillito, pero no lo es. Porque en circunstancias como estas, era menester meritorio, era casi obligado, pero usted tiene que estar bien parado en la roca para poder hacer lo que Pablo hizo.
Dios quiere que la gente se salve. ¿Cuántos dicen amén? Y vuelvo y lo digo, Dios quiere que la gente se salve y no que perezca. Si Juan 3, 16, 17 y 18, si otros pasajes de la Escritura y incluyendo este pasaje de esta mañana, registra algo central, es que la gente se salve y no perezca. Y en tiempos de crisis profundas, la gente que Dios ha llamado a ministrar esperanza, escuche bien, porque la oración de Mili Durán va a la par con esta predicación. Y ni ella ni yo nos hemos puesto de acuerdo. Pero así son las cosas del Señor. En tiempos de crisis profundas, la gente que Dios ha llamado a ministrar esperanza, no podemos irnos con la corriente. No podemos irnos, como dirían por ahí, por el chorro. Usted y yo, si somos gente que Dios ha llamado a ministrar esperanza en este momento, en medio de la cruenta lucha todavía tenemos vida. Y la vida, mi vida y tu vida es valiosa. Y hay que recuperar, hay que recobrar el ánimo en medio de la crisis, la que sea, personal, familiar, colectiva, como pueblo, tenga el nombre que tenga, tenemos que siempre recuperar y recobrar el ánimo en el nombre del Señor. No podemos hacernos eco de la desesperanza. La palabra desesperanza significa literalmente la negación de la esperanza. Y los grandes estudiosos de la sociología de este tiempo han dicho ya que el mundo, no Puerto Rico solamente, el mundo vive una crisis de esperanza. Y si vive una crisis de esperanza, entonces estamos hablando de desesperanza. Dante, en su obra La Divina Comedia, escribió sobre el portal de la puerta del infierno, aquella célebre inscripción que decía: los que aquí entren, que abandonen toda esperanza. Y el infierno, en la mayoría de la literatura cristiana, es la separación eterna de Dios. Es decir, una esfera de desesperanza sin alivio. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Porque la esperanza de las personas cristianas, la esperanza de quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra mirada en Cristo, esa esperanza, dice la Escritura, que no avergüenza. Porque quizás usted espera de los políticos y usted queda en vergüenza. Quizás usted espera de su jefe y su jefe le hace quedar en vergüenza. Quizás usted espera lo máximo de sus hijos o de sus hijas y sus hijos muchas veces puede que le hagan bajar la cabeza. Usted puede esperar de qué sé yo cuántas personas y todas les pueden quedar mal a usted, pero yo conozco a uno que no me deja en vergüenza. Ese es Cristo. Y en ese se puede confiar, porque es confiable, porque es veraz, porque es real, porque es fiel, porque te ama y me ama como nadie en el mundo te puede amar. Y esa esperanza no avergüenza, porque la hemos depositado en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien podemos confiar y creer.
Versículo 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Mire, si usted no se acuerda de nada más de este culto, llévese esta palabra inscrita con el amor del Señor en su corazón. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo era un ser dado a la obra. Según fue de fanático, según fue de perseguidor, según fue un dolor de cabeza para los cristianos del camino, así fue de entregado, así fue de apasionado, así fue de dado a la obra de Cristo. Un siervo de Dios que mantenía en todo tiempo la comunión y comunicación con el Cristo resucitado. Y en medio de aquella terrible tempestad, donde la posibilidad de sobrevivir era casi cero, este apóstol recibió un mensaje decisivo que marcó una ruta, una travesía distinta a la que habían llevado hasta ese momento. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Él sabía de quién era y él sabía a quién servía. ¿Sabes tú de quién tú eres? Pues yo soy de papi y de mami. Yo soy de mi mujer. Yo soy de mi marido. Usted está equivocado. Tú no eres de nadie de ellos, ¿sabes? Aunque ellos digan que tú eres de ellos. Tú no eres tampoco de los ídolos de este mundo. No le perteneces al dinero. No le perteneces a la profesión, ni aún a tu propia familia. Tú eres y le perteneces al Dios, al Creador tuyo, al sustentador tuyo, el que te permite levantarte todas las mañanas, el que te permite ser y hacer. Y si somos de Él, a Él tenemos que servir. Hay gente que piensa que se pertenecen a ellos mismos. Mire, somos del Señor. Somos del Señor. Los reconozcan unos o no los reconozcan, pero aquellos que lo hemos reconocido con todas las letras mayúsculas, somos del Señor. Y si somos de Él, a Él tenemos que servir sirviendo a otros. En este caso, fíjense qué interesante, aquellos prisioneros y aquellos tripulantes que estaban a cargo de la nave zarandeada y casi inservible, esos eran los destinatarios del servicio misionero de Pablo. La pregunta que nos tenemos que hacer, caminando ya este relato, es ¿quiénes son los que navegan con nosotros? O si usted quiere del reverso, ¿con quién navegamos nosotros, la iglesia? Versículo 24. Y me ha dicho, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y ahí está la clave. Aquellos que eran prisioneros, que habían cometido delitos, que habían cometido crímenes, quizá había gente allí acusada que era inocente, porque usted sabe que eso siempre ha existido, existe y existirá. Todos aquellos que estaban en aquella nave
destruida, eran destinatarios de la salvación dada en Cristo. Y tenemos que velar por nosotros, porque no crean que Pablo no veló por él, pero también tenemos que velar por los demás. Hay gente que tiene una teología flojísima y dicen, bueno, pues si me salvo yo, allá cada cual. En este caso, se salva Pablo, pero se salvan también los que van en la nave. Tenemos que velar por nosotros, pero tenemos que velar por los demás también. Tenemos que salvarnos nosotros, pero también somos emisarios y somos embajadoras y embajadores de salvación para todos los demás, como lo hizo Pablo en esta historia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 25. Así que anímense. Pues yo, dice la Nueva Traducción Viviente, yo revisé esta historia en varias versiones, y la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 25, así que anímense, pues yo le creo a Dios, y sucederá tal como Él lo dijo. Yo le creo a Dios. Sí, Señor. Palabra poderosa. Pablo no dudó de la palabra que Dios le había comunicado. En los momentos de tempestad terrible, porque no estoy hablando de olas de 3 pies, estoy hablando de una tempestad que destruye los navíos más fuertes y más estables. Y en medio de esa realidad, Pablo no dudó de la palabra de Dios, de esa que Dios le había comunicado. Mira, hermano y hermana, aquella gente en una terrible crisis había perdido todo lo que estaba en la nave. Usted lo leyó, ¿verdad? El Poseidón, el Titanic, Perfect Storm. Ahí está. Habían perdido todo. Y muchas personas en Puerto Rico, y nosotros somos Puerto Rico, ¿sabe, gente? Porque a veces oramos desde aquí. Me encantó la oración que Mili hizo. Y pensamos que una vez nosotros entramos aquí, como que nos da un síndrome de burbuja. Y somos los de aquí y los de allá. No, nosotros somos aquí y allá. Y somos los que estamos aquí y vivimos allá. Y a veces el insularismo es tan punzante que hablamos de la isla y nos olvidamos de Culebra y de Vieques. Y hablamos de Puerto Rico y pensamos en la Isla Grande. Y ni me acuerdo de que hay un Vieques, ni me acuerdo de que hay Culebra. Porque si a la Isla Grande le va como le va, usted imagínese cómo le va a nuestros hermanos de las islas. Somos un archipiélago. Y nos va a nosotros y les va a todos y a todas. Y muchas personas en Puerto Rico han perdido trabajos, lo sabemos ya. Han perdido sus casas, sus techos, han perdido propiedades, han perdido inversiones, han perdido la ilusión. Hemos perdido la ilusión. Hemos perdido confianza en los líderes. Hemos perdido la sonrisa. Esta semana yo tuve que coger el tren. Iba a ir a una actividad. Y yo dije, me voy en el tren. Voy a dejar el carro ahí en Bayamón, en el Deportivo, y sigo en tren y llego directamente a donde tengo que llegar. Yo sé que usted me cree. Le sonreí a la persona que se sentó en el banquito aquel de cemento, en el andén del tren por allí, y no recibí sonrisa para atrás. Pues, me guardé mi sonrisa otra vez.
Le sonreí a la dama y al niño que se sentaron al lado mío y no recibí sonrisa para atrás. Y yo me miré, dije, déjame verme otra vez, a ver si es que... La gente está muy preocupada. Hay mucha incertidumbre en los rostros. Hemos perdido la sonrisa, el sentido de humor. Los servicios esenciales en este país penden de un hilo y eso hace que mucha gente pierda su paz mental. Pero como dice la historia de hoy, aún tenemos vida. ¿Vida para qué? Para seguir luchando, hermanos y hermanas. Para buscar las maneras, las alternativas de continuar echando hacia adelante nuestros niños, nuestros jóvenes. Porque nuestros niños y nuestros jóvenes van en la nave. Nuestros niños y nuestros jóvenes están montados en el navío. Nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestras niñas están en la embarcación, bendito es el Señor por siempre. Y aún usted y yo tenemos vida para servir a Dios de quien somos y a quien servimos, sirviendo a otros en el nombre de Él. Oiga, en las travesías dificultuosas, vamos también descubriendo que lo que realmente importa no son las tempestades del camino, esas que llegan de improntum. Porque ¿qué es lo que nos dice aquí la escritura de esta mañana? Que el viento primario era un viento ¿qué? Suave. Y eso les dio confianza, ¿para qué? Para levar anclas. Pero cuando menos lo esperaban, vino un viento fuerte, huracanado. Esas tempestades que llegan de improntum. Ante eso, hermanos y hermanas, si algo tiene la narrativa de esta mañana es que lo más importante, más que la tempestad, es la actitud confiada en el Dios que todavía tiene poder para hacer que el mar y el viento se callen y enmudezcan. Es la experiencia de poder experimentar esa actitud confiada para atravesar esas tempestades y arribar a un lugar en el que la vida esté a salvo. Y ese lugar usted y yo sabemos que es el regazo y el corazón de Dios, del Dios de quien somos. Yo no soy de la crisis, aunque puedo ser hija de la crisis. Pero la crisis no tiene título de propiedad sobre mí. Yo soy del Dios que me ha salvado, que me capacita, que me ayuda, que es mi sostén, que me da lucidez en momentos de confusión. Ese Dios que me ha creado, que no me va a dejar a la deriva, que no nos va a dejar a la deriva, que todavía tiene potestad, que tiene palabra para ti, para mí, que tiene un acercamiento como lo tuvo con el apóstol en medio de una noche, sin estrellas, de un día, sin sol, de un momento crítico. Esa palabra de confianza la imparte el Dios de quien somos y a quien servimos. En esta mañana, si tú te pudieras ir de este lugar, apropiándote de ese verso bíblico y decir, fíjense que Pablo dijo, esta noche me ha visitado, ha estado conmigo el ángel de Dios.
de quién soy y a quién sirvo. El apóstol está diciendo en el momento más difícil, en la encrucijada más terrible, en la tempestad más huracanada, el Dios de quien yo soy y a quien sirvo se ha acercado a mí. Ha estado conmigo. Y en medio de la situación me ha dicho, no temas. Porque aunque has perdido muchas cosas, todavía tienes vida. A veces perdemos la fuerza. Yo creo que aquellos se tiraron como así a morir boca arriba, buscando una bocanada de aire. Y hay momentos en la vida de la gente que nos tiramos así, boca arriba, como que estamos exhaustas, como buscando una bocanada de aire. Y ahí es que llega el Señor y nos dice, no temas, tú eres mío, porque yo te redimí. Te puse nombre. No temas, porque tú eres mío, tú eres mía, tienes vida. Y si tienes vida, yo haré provisión y te daré nuevas fuerzas para seguir luchando en medio de esta crisis, la que sea, individual, familiar, colectiva, como país. A mí me gustaría, hermanos y hermanas, que usted y yo pudiéramos decir casi a una voz esta noche, pero cámbielo por hoy, por esta mañana. Esta mañana nos está visitando el ángel de Dios, de quien yo soy, de quienes somos y a quienes servimos. Porque aunque tenga menos chavos en el banco, aunque haya incertidumbre, aunque las cosas se puedan poner un poco más apretadas aún, nada, ni nadie me arrebatará de su regazo. Y ese amor de Dios, y ese saber que pertenezco a Él, y que Él me capacita, me ayudará a enfrentar los días venideros. Porque la historia no terminó ahí. La historia continúa. Pero este jueves la vamos a concluir, por lo menos en la segunda fase. Todas las familias con la letra B, el Señor las convoca este jueves para tener un momento de oración, para poder volver al texto bíblico, para ver qué fue lo que Pablo hizo con aquellos que estaban desanimados, sin fuerzas, que volvieron a considerar la opción de dejarse morir. No, esa no es opción. Y hay un momento poderosísimo que lleva a cabo el apóstol, que de alguna manera surtió una nueva fuerza vital, entre otras cosas. Dije de los de apellido B, pero esos son los que están convocados para ser ungidos y para orar personalmente por ellos, porque todo el año estaremos orando. Pero todos los demás, siempre el Señor nos convoca cada jueves aquí a orar y a interceder. Por eso les invito a estar en pie.